Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas donde conversamos con personalidades de nuestra vida política, del mundo de la empresa, de la economía, de la cultura. En esta ocasión tenemos que darle la bienvenida al canal y al programa a don Javier González Ortiz, que es viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias y presidente de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Don Javier, bienvenido. Muchas gracias. Don Javier estuvo con nosotros allá al filo de enero, febrero de este mismo año, y ahora es pues la actualidad, la más pura actualidad, la que bueno, nos ha movido a invitar de nuevo. La actualidad basada sobre todo en dos cuestiones. Aparecerán otras, pero dos cuestiones. Una, todos los aspectos presupuestarios, la economía, los presupuestos, la economía. Y dos, esa pre-campaña electoral que, con independencia de calendarios, ya el calor no se quita, pero el otoño se resiste a llegar, pero no así la pre-campaña electoral. Bien, pues esos son los motivos de la máxima actualidad que nos han movido a invitarlo. Y ya que hemos mencionado la actualidad presupuestaria, tendríamos que empezar preguntándole al viceconsejero de Economía pues sobre esos presupuestos, ese proyecto de presupuestos generales del Estado de 2007, que se presentaba estos días atrás en el Congreso de los Diputados por parte del vicepresidente económico, don Pedro Solbes, y que voces gubernamentales de nuestro gobierno, del gobierno al que usted pertenece, pues han dicho por un lado que es malo, que es injusto, que es bastante negativo, pero a la vez que la consejería de la que usted forma parte tiene que analizar un poco las partidas o hacer un recuento de esas partidas para ver si es tan malo, tan injusto, tan bastante negativo. ¿Están en eso? Hombre, ya hemos hecho bastante parte del trabajo y la verdad que no podemos estar ni mucho menos contentos con el proyecto de presupuestos que está hoy por hoy presentado, es decir, aquel que el Gobierno ha entregado en el Congreso de los Diputados no es un presupuesto ni mucho menos que atienda las necesidades que tiene hoy en día Canarias. Por lo tanto, la primera valoración que hemos hecho del presupuesto es que no nos gusta en absoluto y que no es un presupuesto acorde con las necesidades actuales, con la realidad que tiene hoy en día Canarias. Bien, don Javier, vamos por partes. Me parece que la cifra que rondaba pues estaba en torno a los 545 millones de euros, lo que se ha publicado, con un tímido incremento del 1,1% con respecto a lo recibido en el 2006, y esto pues nos sitúa en el cuadro comparativo de las comunidades autónomas a la cola, entonces casi, o a la cola. Pero claro, eso es así, en cuanto a cifras, más o menos, de lo que llevan verificado. Las cifras, bueno, pues... No, en los matices se puede entrar a discutir, pero yo creo que en las grandes cifras no. Es decir, cuál es la inversión media per cápita que tienen estos presupuestos con respecto a Canarias. Estamos muy por debajo de la media estatal y ese es uno de los grandes objetivos que habíamos trazado en su momento con el gobierno actual del Partido Socialista, es decir, intentar llegar, porque entendemos que las cosas no se pueden cambiar a la noche de la mañana, pero intentar llegar a lo largo del final de esta legislatura a la inversión media en Canarias que fuera igual a la media del Estado, ¿no? Y eso, la propuesta hoy en día presentada no se acerca a esa media. Pero ya, Javier, los observadores neutrales a veces se preguntan cómo es posible que, siendo ustedes socios, a lo mejor la sociedad hay que ponerla entre comillas, no lo sé, usted nos lo dirá, cómo siendo socios ustedes esas cosas no se consultan antes, no se hablan, no se negocian, digo antes de, o ha habido esa negociación antes de y lo que está ahora ocurriendo es un poco acciones reivindicativas por parte de ustedes, concesiones por parte de los socialistas, pues para de cara a la galería electoral, ¿no? Es que yo niego la mayor, yo niego lo de que somos socios, vamos a ver. A ver. No, lo que hay en este caso en el Congreso de Diputados hubo un pacto de investidura y unos determinados compromisos presupuestarios plurianuales. No ha habido ningún compromiso
de apoyar los presupuestos generales del Estado por parte de Coalición Canaria, los presupuestos que presentara en cada momento el gobierno de futuro. Es decir, nosotros hemos dicho que los presupuestos, si recogen las demandas de Canarias, tendrán el apoyo de Coalición Canaria, y si no lo recogen, no lo tendrán. Por eso no digo la mayor, ¿no? Con lo cual, sí puedo decir, hoy hemos estado analizando en Coalición Canaria incluso esos proyectos de presupuestos, y nuestra postura en este momento, a lo que existe hoy en día, es que no son unos presupuestos que hoy por hoy podamos aceptar desde ningún punto de vista, ¿no? Pero, bueno, ha dado siempre la impresión de que ese pacto no escrito de apoyo a la investidura al señor Zapatero, de sucesivas votaciones en temas importantes, más o menos, siempre Coalición Canaria ha estado con el partido gobernante, más o menos, y a cambio el Partido Socialista en otro pacto no escrito apoya o no apoya siempre al gobierno autónomo en el Parlamento autónomo. Entonces, esa situación, usted ha hablado de votación, pero yo tenía una curiosidad. En la votación de Coalición Canaria en las Cortes Generales, ¿cabe suponer que va a ser un voto unitario o la facción de Nueva Canarias se les puede desmandar? Hombre, si coincidimos en el análisis de que los presupuestos no son buenos para Canarias tal como están hoy en día, pues aventurarnos a qué va a pasar sin haberse producido ese proceso negociador, y ahí le contesto a la pregunta anterior: no se ha producido ninguna negociación a ese nivel, salvo algún contacto previo de cuáles entendíamos que debían ser las líneas principales que debía contener ese presupuesto, y hoy por hoy no están reflejados. Pues cabe suponer que si todos coincidimos en el análisis de que el presupuesto no es bueno para Canarias, los diputados de Coalición Canaria voten, en su caso, contrariamente al presupuesto. Si por contra, en el proceso de negociación se logra mejorar y alcanzar un punto de encuentro, pues esa será otra circunstancia que habrá que analizar en su momento, ¿no? Bien, o sea que se habla de negociación. Me imagino que habrá un calendario de negociaciones o habrá por lo menos un proyecto de negociación. Sí, está abierto, evidentemente está abierto. Además, la ventaja que tiene el proceso de negociación de los presupuestos es que tiene unas fechas marcadas, previstas, muy claras, cuál es el trámite parlamentario en el Congreso, en el Senado, o sea que es fácilmente saber cuál es la fecha límite que tienen para llegar a un acuerdo, ¿no? O sea ¿Qué hay plazos finalistas para esa negociación? Pues esta semana hay prevista una reunión inicial para ver si se pueden o no acercar esas posturas, ¿no? Bien, se ha hablado de deficiencias en inmigración, de deficiencias en sanidad, de deficiencias en capítulos de ayudas al empleo, escandalosamente insuficientes para lo que en este momento demanda este archipiélago, ¿no? ¿Hay algún otro punto así, genéricamente, filosóficamente, que ustedes también, que usted entienda que se han quedado cortos los presupuestos o se quedan cortos? Hombre, hay temas específicos para atender determinadas situaciones actuales, temas de seguridad que entendemos que son hoy por hoy muy importantes, algún tema de justicia, producto de la situación de la inmigración que ha generado desajustes determinados, hay temas específicos en todo el tema de menores, es decir, hay muchos frentes abiertos que... Hasta en carreteras, porque dice que se habían pactado por el Ministerio de Fomento más de 170 millones de euros y en el proyecto solo figuran 110, es decir, 16 millones menos que el 2006. No, yo creo que hay algún baile de cifras. El tema del convenio funciona más o menos. Está más o menos, el convenio de carreteras en ese caso, que se firmó ya el año pasado, ese en principio, vamos, del análisis que hemos hecho, está en principio bien recogido, ¿no? Vamos ahora al presupuesto de la Comunidad Autónoma, el presupuesto para el año 2007, año electoral. Yo he querido escuchar una afirmación gubernamental de que se estaban pendientes de perfilar el presupuesto de la Comunidad Autónoma a expensas del gofio que a la lata pública de Canarias aporte el Estado, ¿no? Es decir, ¿y dónde está la autonomía del autogobierno? No, vamos a ver. Nos gustaría que aclarase eso. Sí, es importante. Vamos a ver.
todos los gobiernos, es decir, por eso están los plazos planteados como están, igual que el proyecto de presupuestos generales del Estado recoge unas partidas importantes de transferencias hacia distintas comunidades autónomas, de las comunidades autónomas unas partidas, en este caso de Canarias, unas partidas de transferencias hacia cabildos y ayuntamientos, por tanto los cabildos y ayuntamientos se encuentran en ese mismo proceso, porque son partidas en algunas ocasiones finalistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué dependen? Pues en función de cuál sea la previsión de crecimiento de determinadas partidas, para entenderlo y explicarlo llanamente. La norma dice que las transferencias evolucionarán o de un año a otro en función de cómo aumente el IPC o cuál sea la previsión de crecimiento del presupuesto. Pues hasta que no se defina cuál sea la previsión de crecimiento del presupuesto, no sabes qué incremento de partidas, por tanto qué aumento va a tener de un año a otro y por tanto tienes más o menos dificultades para recoger tu proyecto de presupuesto del año siguiente. Por eso depende un poco de cuáles son las transferencias o cuáles sean las cantidades destinadas por parte del Estado a las comunidades autónomas para que las distintas comunidades autónomas puedan ir instalando sus presupuestos, ¿no? Es una cadena que ocurre este año y ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Sí, en la entrevista nuestra anterior, a principios de año, usted hacía unas fundadas, pero una especie de expectativas de cómo iba a funcionar la economía en Canarias. ¿Cómo se comportó la economía? Relativamente bien. Relativamente bien. Dentro de lo que cabe, relativamente bien. Es decir, tuvimos una época que en ocasiones alguien llegó a hablar de crisis. Bueno, una crisis económica es cuando incluso se decrece y nosotros sí. no hemos decrecido, ni mucho menos. Quizás hemos ralentizado nuestro crecimiento económico, es decir, estábamos creciendo al 5% o al 6% y hemos venido creciendo al 2,8%, al 3%, en el último periodo del año 2005 hemos crecido en torno al 3,1%, bueno, es un nivel de crecimiento más que aceptable, ¿no? Pero no es más que aceptable que los trabajadores canarios, los salarios de los trabajadores canarios pues sean los terceros más bajos de España, ¿no? No, y ese es un objetivo principal. ¿Y a qué se debe esa descompensación, muy sencillo. ese desequilibrio tan enorme? Es muy sencillo, a la estructura productiva. Es decir... Explíquese un poco más. Sí, vamos a ver. Lo que estamos viendo, ¿cuál es la media salarial? El conjunto de los salarios que reciben el conjunto de los canarios, dividido entre el conjunto de los canarios. Evidentemente, si tenemos una economía basada en el sector servicios, con grados de especialización relativamente bajos, los salarios serán relativamente más bajos y por tanto el peso importante que tiene en nuestra economía el sector servicios no de grandísimo valor añadido, hace que la media del conjunto de los salarios españoles sea más baja. Si tuviésemos una economía basada en tecnología punta o en una economía basada principalmente en sectores industriales, los sectores industriales son relativamente más altos que los sectores de servicios y por tanto la media salarial sería más alta. Digo, es una media muy clara. Otra cosa muy distinta es si un trabajador canario hace el mismo trabajo que un trabajador andaluz o murciano o de Castilla-La Mancha y por eso recibe menor salario. Pero cuando se habla de los salarios medios de los canarios se refieren a eso, o sea, nos referimos a esa media, ¿no? Esa media, con lo cual tiene que ver también, evidentemente, la propia calidad de los puestos de trabajo y también la cualificación, evidentemente, la formación profesional de los trabajadores, en parte, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando oímos hablar de parques tecnológicos, etcétera, y todas esas cuestiones, inmediatamente nos viene por asociación de ideas de que vamos a tener puestos de trabajo muy tecnificados, muy cualificados. La política del gobierno autónomo en formación profesional, ¿usted cree, la del gobierno del Estado y la del gobierno autónomo, en formación profesional, ¿usted cree que está preparando a la gente joven para esos puestos que se van a necesitar, ya no hoy, sino dentro de 5 o 10 años? Lo que es indudable es que tenemos las generaciones mejor formadas de toda la historia de Canarias, sin lugar a dudas. Tenemos un montón, pero una ingente cantidad anual de licenciados, de ingenieros, saliendo de nuestras universidades, de personas, chicos y chicas que salen de la formación profesional. El problema es si después la economía que tenemos es capaz o no de absorber esa mano de obra, es decir, si seguimos generando muchos ingenieros
pero los trabajos que se van generando son para responsables de hotel, pues a lo mejor no estamos cuadrando cuál es la formación con las necesidades del mercado laboral. Pero tampoco podemos influir mucho más porque también depende un poco de la voluntad y de los objetivos que tengan nuestros chicos y nuestras chicas a la hora de formarse, ¿no? ¿Qué puede hacer en este caso los gobiernos? Pues intentar fomentar una economía, en este caso, que requiera de recursos cada vez más especializados, que generen un alto valor añadido y que, por tanto, una alta especialización y, como producto de eso, sean trabajos más cualificados y que reciban un salario más alto. Bueno, eso es parte de la apuesta por la que estamos intentando hacer cuando hablamos de convertir a Canarias en esa plataforma tricontinental, de generar otras actividades económicas. Va un poco buscando ese objetivo, ¿no? Intentar diversificar más la economía, que no tenga tanto peso el sector servicios de bajo valor añadido, sino pudiera tener importancia el sector servicios de alto valor añadido. Por ejemplo, pues toda la parte tecnológica, etcétera, etcétera. Dice usted, y dice bien, en fin, de todas esas nuevas generaciones de ingenieros, de licenciados, de gente mejor formada, pero no mejor pagada, con salarios muy bajos y además en algunos momentos o en algunos sectores con la necesidad de migrar. Es decir, aquí se están produciendo situaciones muy paradójicas, por un lado de inmigración para sostener la economía en algunos puestos de trabajo y por otra parte de gente formadas aquí, en Canarias, en su tierra, que se ven en la necesidad de emigrar a lugares donde tienen salarios mejores, superiores, ¿no? Entonces, ahí sabemos que estamos en una economía de libre mercado y por lo tanto en una economía de libre mercado todos los televidentes saben que bueno, que las intervenciones del gobierno no son como en un país donde la economía está, digamos, estatalizada o que es de neto carácter público, etcétera, etcétera. Pero incluso en esta economía de libre mercado que es la nuestra, esta economía interdependiente a la vez, esta economía canaria, el gobierno, nuestro actual gobierno, el gobierno del que usted forma parte, hace todo lo que puede en ese campo, por ejemplo, de diversificación. Pues seguramente nunca hará todo lo que puede, ¿no? O seguro que intentará hacer todo lo que puede, otra cosa cuáles son los objetivos. Pero sí se están haciendo cosas en ese sentido. Lo que pasa es que, como usted bien dice, en este caso el gobierno lo que puede hacer es generar las condiciones suficientes para que esas cosas se den, ¿no? Después depende de la iniciativa privada. Bueno, también depende un poco del carácter. Vamos a ver, si se generan todas las situaciones favorecedoras de esas circunstancias, pero después no hay las empresas que decidan optar por implantarse en Canarias o generarse en Canarias para favorecer pues, servicios de alto valor añadido, pues poco puede hacer, ¿no? Salvo que, como usted decía, intervenir en este caso el gobierno y generar una empresa pública destinada a eso, pero bueno, no es hoy en día lo que se busca. Yo creo que tenemos algunos déficits pues, que se intentan paliar, que hemos logrado corregir en los últimos años, y es en cuanto, por ejemplo, todo el tema de la emprendeduría, es decir, el autoempleo. Eso va mejorando un poco, es decir, no siempre tiene que ser que una empresa opte a crearse y me contrate, sino, bueno, tenemos gente muy formada, con buenas ideas, ¿no? Si no, digo, esos chicos jóvenes con esas buenas ideas, lo que hay que es favorecer para que a lo mejor implante su empresa, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que tenemos, yo siempre digo que somos como mínimo tan buenos como el resto, como mínimo. Y a partir de ahí... a veces mejores. Yo creo que sí, yo creo que a veces nos falta solo creernos que somos como mínimo, digo, tan buenos como el resto. Y por tanto, bueno, habrá cosas, o habrá muchas cosas en las que podamos aprender, pero también hay muchas cosas en las que podemos enseñar, ¿no? ¿Tenemos complejo de inferioridad? No, yo no digo complejo de inferioridad, yo no lo diría eso. No, lo que no tenemos es, no nos lo creemos. No digo que nos acomplejemos, no, yo ahí sí no creo, pero no nos lo creemos. No acabamos de creernos. Efectivamente, no lo creemos. O sea, que nuestra propia estimación estaba en horas bajas. Sí, a veces, pero cuando los chicos y las chicas salen fuera y compiten porque tienen la oportunidad, pues van a los Erasmus o hacen determinadas prácticas fuera y compiten con los mejores
de cualquier capital de España se demuestra, digo, que como mínimo somos iguales que el resto, ¿no? Oiga, una curiosidad periodística. Hace años se decía que nuestro empresariado era, hablando en términos generales, con las excepciones de rigor y sin ánimo de molestar a nadie. Entonces, ni personal ni institucionalmente. Bueno, aclarado todo eso, se decía, como tópico, que el empresariado isleño en general optaba siempre por los rendimientos inmediatos, por el negocio rápido, sin pensar en plazos medios y largos plazos. Eso ha cambiado, es decir, tenemos una calidad de empresariado que se ha ido también superando y que no tiene nada que ver con el empresariado de hace 15, 20, 30 años. Sí, yo creo que sí. Sí. Vamos a ver, lo que pasa es que el empresario crea una sociedad anónima y además una sociedad anónima por definición tiene ánimo de lucro, para entendernos, ¿no? Y por lo tanto lo que quiere es ganar dinero, ¿no? Sí, por supuesto. Está montada para eso. Por supuesto. Claro, si las facilidades o si encuentra que gana más dinero en un sector determinado que en otro, es normal que opte por un sector determinado. Y después se suele dar el caso de que digo, afortunadamente cada vez menos, pero bueno, también el empresariado invierte en aquello que conoce, pero lo hacemos nosotros, es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Los españoles no invertían en bolsa hasta hace 8 o 10 años y ahora no invierten en bolsa. Ahora van su banco, el que les genera confianza de toda la vida, le ofrece que hay un determinado fondo de inversión que invierte en bolsa. Y uno tiene yo de bolsa no entiendo nada. Pero claro, supongo que esos del banco, que tendrán ahí sus expertos, saben de qué va esto, ¿no? Y por eso invertimos en bolsa, y por eso el auge de la bolsa de los últimos 10, 12, 15 años, ¿no? Porque el ahorrador medio español ha invertido en bolsa. No lo ha hecho de forma directa porque es un tema complejo, lo ha hecho a través de sus instituciones financieras. Bueno, al final se ha metido un intermediario que conoce el negocio, que nos genera confianza porque es con el que trabajamos habitualmente, y eso ha hecho el auge de la bolsa en los últimos años. Bueno, quizás generar esas figuras de poner en conjunto iniciativas privadas con iniciativas privadas para acometer nuevos proyectos de inversión. Bueno, pues algunas cositas de esas se intentan hacer, pero al final depende, digo, lo que pueden hacer los gobiernos, cualquier gobierno, generar las condiciones necesarias para que eso se produzca y después debe ser la propia iniciativa privada la que los haga. Mira, el empresario está efectivamente para ganar dinero, si no, no monta una empresa, es decir, eso es por definición, ¿no? Pero después está la riqueza generada y el reparto de esa riqueza. La participación de todos, según su trabajo y de un modo equitativo y según su esfuerzo, en esa riqueza que se genera, que no se genera solo para quien arriesga el capital, sino que se genera para el conjunto. En esa redistribución, también hay horizontes que cubrir, en el caso de Canarias. Sí, claro. Tenemos desigualdades muy grandes. Sí, con algunas desigualdades importantes que hay que corregir. Para eso están los poderes públicos, es decir, los poderes públicos, esa es la función principal del poder público, intentar corregir esas dificultades. Corregirlas en varios sentidos, es decir, no solo, digamos, se ha pasado del concepto ese de incautación del rico a traspasar ese dinero que le quitas al rico. No, porque eso lo único que genera es una situación de dependencia de los poderes públicos que no tiene viabilidad de futuro, ¿no? Entonces lo que se trata es de, hay personas que se encuentran en exclusión social, atacar cuáles son esas circunstancias, por qué se encuentran en exclusión social, pues porque no tiene formación y por tanto no puede acceder al mercado de trabajo, pues evidentemente hay que acercarlo, darle la formación para acercarlo al mercado de trabajo, porque sus condiciones físicas no se lo permiten, bueno, pues hay que atender esas necesidades. Bueno, pues esa es la función del poder público y por tanto hay que seguir ahondando en Canarias en la redistribución de la riqueza, pues muchísimo. Esa es la función principal hoy por hoy de lo que se entiende cuál es la actividad de un gobierno en las sociedades modernas en las que vivimos, ¿no? Nosotros tenemos que agradecerle a don Javier González Ortiz porque claro, todos estos temas económicos son áridos de por sí, el que evidentemente hable al alcance del común de la ciudadanía, ¿no? Y no se nos meta en terminologías crípticas que solo la entienden los economistas y pocos más, y a veces ni los economistas.
Entonces, le agradecemos eso. Bajo esa misma pauta de transparencia, de comunicación, don Javier, ¿cómo hay mucho maridaje en Canarias entre los poderes públicos y el empresariado? Vamos a ver, eso es lo que, ese argumento es el argumento fácil que... No, pregunto, ¿eh? Digo, no, pero digo, pero yo lo afirmo, en este caso lo afirmo. Eso es un argumento que se ha venido utilizando. Vamos a ver, evidentemente el ser una economía, pues, evidentemente no muy grande, la cercanía, pero no tanto, por decirlo, el mismo que existe entre los poderes públicos o existe entre los vecinos, etcétera, etcétera. Es decir, al ser una economía más pequeña, digamos, el contacto es mucho más permanente. Ahora, si existe una complicidad de intereses, en algunas ocasiones sí, en otras no. Es decir, ¿dónde se observa eso? Pues en las quejas empresariales, por un lado, entre proyectos determinados del gobierno, en las quejas sindicales, por un lado, entre proyectos determinados del gobierno. Bueno, pues el gobierno está para equilibrar en ocasiones determinadas las distintas visiones que tienen unas partes de la sociedad y otras, y esa es su función principal, establecer un criterio, en teoría, digo, objetivo. Y si me pregunta cuál es mi opinión y qué creo que hace este gobierno, pues obviamente creo que es un criterio objetivo, un criterio que lo que pretende es generar las situaciones pertinentes para que se produzcan las inversiones que generen riqueza, pero para que generen empleo. Y yo creo que en eso, pues muy mal no lo debemos haber hecho cuando hemos sido la comunidad autónoma que más empleo ha creado a lo largo de los últimos años con diferencia. ¿Cuál es sido el problema? Digo, y hemos crecido incluso económicamente por encima de la media. Claro, si el crecimiento poblacional que hemos tenido ha sido tan importante, pues hemos generado muchos empleos, pero seguimos teniendo altas tasas de paro, no porque no hayamos creado empleo, sino porque ha venido mucha gente que se ha incorporado a las listas de desempleo. Y no hemos crecido tanto como debiéramos en lo que es la convergencia europea, pues porque el nivel de crecimiento es el que es, pero hemos aumentado lo que se llama la base, es decir, hemos aumentado mucho más que considerablemente que lo que ha pasado en otras comunidades del Estado español en cuanto a la población. Esas son algo que venimos llamando la atención en los últimos años, diciendo que el crecimiento poblacional es bueno, siempre y cuando se haga pautado, ordenado y se haga, digamos, atendiendo en cada momento cuáles son las necesidades del mercado laboral, en su caso. Y yo creo que eso no lo hemos conseguido, porque digo, el incremento poblacional ha sido mucho más alto de lo que razonablemente sería deseable en los últimos años. Oiga, y con todos esos crecimientos también, bueno, en la clasificación, en el ranking de corrupción o de relaciones entre los poderes públicos y los llamados poderes fácticos, evidentemente usted no tendrá datos fidedignos porque me imagino que si los tuviese los habría llevado al juzgado de guardia o al fiscal anticorrupción o estas cosas, ¿no? Pero su impresión, eso sí cabe preguntárselo así, ¿cómo estamos con respecto a la media del Estado en corrupción? Yo la verdad que no, como no conozco, conozco muy bien el caso, no digo... Ya me he anticipado. No, pero conozco muy bien el caso canario, lo que no conozco tanto es el resto del caso. Lo que sí creo es que no estamos ni mejor ni peor que en el conjunto del Estado español. Ni mejor ni peor. Otra cosa es que haya... O sea, que aquí no hay... Quiere usted decir, y perdón, que podemos tener Marbellas también, o Marbellitas. No, pero es que yo no creo que lo de Marbella sea representativo del conjunto del Estado español. No, es un exponente. Pero digo, es un exponente, hombre, un exponente que se junta varias cosas, se junta corrupción, se junta famoseo, se junta prensa ronza. Por supuesto. Pues bueno, pues y donde el impacto mediático no ha sido tanto por la corrupción, sino probablemente por quienes eran los personajes. Los autores de la corrupción. Bueno, pues eso todo, digo, ha influido en lo que es la difusión de la situación, ¿no? Claro. Por eso digo que aquí podemos tener, hombre, como Marbella, yo no creo que llegamos a tener una situación como la de Marbella, ¿no? De lo que yo he leído, de lo que ha ocurrido en Marbella, ¿no? Que me ha parecido que hay cosas que son ciertamente alarmantes, preocupantes, que hayan, no tanto que se hayan producido, sino que se hayan producido durante tanto tiempo, ¿no? Que yo creo que es porque bueno, pues en la actividad humana, pues ovejas descarriadas puede haber en todos lados y algunos se pueden salir. Ahora, durante tanto tiempo creo que es preocupante que haya ocurrido, ¿no? ¿Y usted no cree que, por ejemplo, al hilo de las... voy a dar un quiebro, ¿no? Al hilo de la constitución de todas esas comisiones de investigación,
hablo del Parlamento Autónomo, que se han pedido, se han solicitado y se han constituido para los casos más diversos. Eso a la ciudadanía, ¿qué le llega? Porque además esas comisiones acaban finalmente, en un Estado de Derecho, sí, serían comisiones para determinar responsabilidades políticas, no más allá, porque para eso están los tribunales, en las demás cuestiones, para eso en un Estado de Derecho están los tribunales, ¿no? Están los jueces, están los fiscales, está la policía, es decir, todas esas comisiones parlamentarias, ¿para qué sirven? Un tema complejo, porque vamos a ver, el partido que le toca, digamos, ser investigado, sea cual sea, tiene dos opciones, ¿no? O sea, si se niega a la apertura o no de la comisión de investigación de turno, digo, municipal, en donde sea, pues siempre puede ser atacado por la oposición de que está escondiendo algo. Y si lo hace y al final pues se generaliza, como puede estar ocurriendo en estas cosas, tiene su riesgo, que es que al final se produzca un descrédito de que ni una sola comisión de investigación va a servir para nada, ¿no? Y yo creo que eso es malo. Creo que el recurso fácil a la apertura de una comisión de investigación para cualquier cosa, cuando hay cosas incluso que están sujetas al secreto judicial, pues no sé, poco se puede ayudar, porque la Fiscalía, los jueces y tal tienen unos medios mucho más potentes desde el punto de vista, si quiere, coercitivo, para llegar a la verdad, lo que puede tener una comisión de investigación, a la que cualquiera que va allí no está ni obligado a contestar. O sea que yo creo que eso tiene su riesgo. Me preocupa el que se generalice esa situación de que se resuelve todo con una comisión de investigación. Pero también esa generalización puede deberse a la propia legislación que hay, pues, sobre contratación, por ejemplo, sobre contrataciones públicas, etcétera. Es decir, eso está bien legislado, está bien instrumentalizado, o para ser prácticos, hay fallos donde es muy raro que no haya algún tipo de inexactitud. Hombre, vamos a ver. O incumplimiento, aunque sea menor. Pues estoy seguro que hay incumplimiento. Digo, porque es que... Tal vez falla la legislación. No. Lo que pasa es que la legislación no puede preverlo todo. Pero es importante. Yo les animaría a muchos que intentaran... Lo que pasa es que es un tema árido, que yo lo conocí por fruto de mi actividad pública, pero lo que es la legislación de contratos del Estado, ¿no? ¿Cuál es la obligación? Cuando se convoca un concurso para adjudicar una obra, un servicio, cualquier actividad que supera determinados importes, no decide el político de turno, el concejal, del cabildo, no, hay una mesa de contratación que está formada por un vocal, que es un funcionario, habitualmente, donde está el responsable jurídico, el responsable de intervención, es decir, son funcionarios que sentados en una mesa analizan cuáles son las ofertas y después hacen cuál es la propuesta, según a su saber y entender, se cree, imaginamos todo. Hacen la propuesta a la contratación, en este caso al poder político, de quién debe ser el adjudicatario de la obra o del servicio determinado. Y si el responsable político no atiende a la mesa de contratación, a cuál es la propuesta de mesa de contratación, tiene que justificar el por qué no la atiende. No puede decir, no se lo adjudican a este porque me cae mejor. No, eso no es posible hoy en día en la legislación. Luego, ¿está cubierto? Bueno, pues en gran parte. ¿Que tiene salida? Hombre, toda la legislación tienen salidas, tienen defectos más o menos, pero la legislación de contratos del Estado creo que es una legislación bastante rígida, ¿no? Don Javier, se ha anticipado que los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2007 se va a producir, mínima, pero una rebaja de la parte autonómica del IRPF, el impuesto de rendimiento de las personas físicas, y de algunos otros impuestos, entre ellos el de sucesiones, me parece, ¿no? ¿Algún otro o no? Estamos trabajando ahora mismo... ¿Están trabajando en eso? No, estamos trabajando en cuáles son el conjunto de las propuestas, ¿no? Entre otras cosas porque tampoco es justo las rebajas generalizadas de impuestos, es decir, creo que las rebajas de impuestos deben atender situaciones especiales, ¿no? Y por tanto, pues no es lo mismo la rebaja que se le puede hacer a los niveles salariales altos que a los niveles salariales bajos. No es lo mismo las rebajas que se hacen destinadas a conciliar la vida familiar y laboral cuando tienen 4. Bueno, yo creo que lo que estamos trabajando es en un abanico de propuestas. Estamos intentando evaluar sobre todo los efectos que tienen, no tanto sobre la recaudación, que hay que analizarlo siempre, sino sobre a qué sectores va dirigida cada una de nuestras propuestas y por tanto a quién beneficia más, ¿no? Si beneficia a los sectores más dependientes o a los menos dependientes. En ese proceso estamos en este momento. ¿Están trabajando también en apoyo a los pensionistas?
No, vamos a ver, la acción del tema de los pensionistas ya está más que fijado por legislación estatal. Eso se produjo un debate hace, recordar, 2-3 años, con una guerra importante entre comunidades autónomas, peleas entre comunidades autónomas y de Estado, a ver quién rebajaba más o aumentaba más la parte pensionista. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado por la generación de desigualdades que se pueden producir, ¿no? Y bueno, cuando se producen desigualdades entre los sectores activos, es decir, en los sectores en que pueden competir, ¿vale? Pero generar desigualdades en el territorio español entre los sectores pasivos, como los pensionistas, me parece peligroso, porque estamos atentando a algunos de los principios que se han dado en este país, que es la igualdad de derechos del conjunto de los ciudadanos, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien, recordemos que don Javier González Ortiz es viceconsejero de Economía y de Asuntos Económicos con la Unión Europea, del Gobierno de Canarias. Bien, parece que en 2007, el 2006, perdón, el ahorro final por la RIC de las empresas canarias rondan los 912,8 millones de euros. No, eso es vamos a ver. A ver, explique eso. Esa información son datos que han aparecido. Sí, aparecieron, creo recordar que hoy o ayer, sí, estos días han aparecido. Y lo que pretenden es cuál es el presupuesto de ahorro o no fiscal que prevé o no el Estado, ¿no? Eso no son cifras cerradas, ni mucho menos. Digo, yo los últimos datos, la verdad que no me los sé de memoria, no llego a aprendérmelos, pero ese es los presupuestos generales del Estado, incluyen lo que es una memoria del coste fiscal de las determinadas medidas, ¿no? Y incluyen cantidades como ese tipo, pero es un proyecto determinado, ¿no? Bien, ¿qué perspectivas caben en torno a el REA y otros instrumentos del régimen económico y fiscal con respecto a la Unión Europea? Pues el REA estamos prácticamente a punto de que nos aprueben. Yo creo que en los próximos días podremos cerrar definitivamente. Hablar de cosas definitivas en relaciones con la Comisión es complicado, ¿no? Pero de forma temporal, importante, próximos 7 años, con una cierta estabilidad. Hasta el 2013, más o menos. Sí, todo el tema del POSECAN. No es tanto el REA, sino porque ahí incluyen todas las medidas agrícolas y las medidas del REA. Eso yo creo que a finales de este mes espero que esté... ¿De un modo satisfactorio para Canarias? Yo creo que sí. Dentro de lo que cabe, decir, bueno, pues podríamos haber tenido mucho mejor, pero yo creo que la solución final es más que satisfactoria. La mentalidad fiscal, digamos, si cabe el término, de la Unión Europea con respecto al archipiélago, ¿es la correcta? Vamos a ver, somos el 4% de España, la verdad que no recuerdo ahora qué podemos hacer con respecto al conjunto de la Unión Europea, ¿no? Pero sí hemos ido generando a lo largo de la historia conciencia no tanto solo de Canarias, sino del conjunto de las regiones ultraperiféricas. Y evidentemente el motor de esa conciencia en la Comisión Europea ha sido Canarias, digo, porque es el motor, es la región ultraperiférica pues, más activa, con más población, más dinámica, etcétera, etcétera. Luego, ¿existe esa conciencia? Bueno, yo puedo decir que en las directrices de ayudas de Estado con finalidad regional, que es decir, para entendernos son las reglas del juego para que se puedan otorgar ayudas de Estado, ayudas son subvenciones o ayudas fiscales, ya recogió la Comisión Europea algo que habíamos intentado nosotros y hemos colado, por así decirlo, en el proyecto de Constitución Europea, y es que las islas pueden recibir, las regiones ultraperiféricas en este caso, pueden recibir ayudas al funcionamiento que sean permanentes y no decrecientes. Bueno, pues ¿existe la conciencia fiscal? En ese tenor sí existe, no tanto como de Canarias, sino del conjunto de las regiones ultraperiféricas. Ahora mismo estamos en el proceso de negociación para el futuro del REF, para el periodo que va del año 2007 al año 2013. Y hombre, teniendo en cuenta que la Comisión, en términos generales, está optando por la armonización fiscal. Como siempre. Bueno, parece lógico. Como todos los estados. Sí, por su parte. Pues debe ser, porque se pueden producir situaciones complejas, de las que podemos hablar en un momento determinado. Digo, dentro de esa ola, pues yo creo que tenemos una posición relativamente de conciencia en la Comisión Europea de la necesidad de que las regiones ultraperiféricas tengan un tratamiento específico, y en este caso Canarias creo que sí que lo tienen. ¿La no aprobación de la Constitución Europea frena un poco esas expectativas o no? Todavía no. No. Todavía no. Pero podría llegar a... Hombre, para el caso de las regiones ultraperiféricas no lo dejaremos. No lo dejarás. No dejaremos que eso ocurra. No, digo, Oiga, ¿y ustedes tienen tanto éxito en Madrid
como en Bruselas en estos aspectos fiscales? ¿O Madrid también está entrando por el aro? Digo, por el lado de la comprensión. No. Entiéndaseme bien. Sí, sí, sí. No, nunca por el lado del privilegio, porque no estamos planteando situaciones de privilegio, sino que estamos planteando situaciones de realidad, de una ultraperiferia, de un fraccionamiento, etcétera, etcétera. Es que la sensación es distinta. Vamos a ver. Explique. Desde nuestro punto de vista, ¿eh? Sí, sí. O si quiere desde el mío personal. No, lo estoy preguntando a usted. Bueno, usted tampoco usted es viceconsejero también del gobierno. No, pero digo, lo puedo decir desde mi apreciación personal, Sí, de lo que he vivido. Hombre, uno cuando uno entiende que a la Comisión Europea, que están en Bruselas, a muchos kilómetros de distancia, que somos, pues digo, no sé, el 0,01% del conjunto de la Unión Europea y tal, pues uno tiene, si quiere, acepta que tenga que explicar las cosas. Hombre, cuando uno negocia con Madrid este tipo de cosas, le cuesta más ponerse en el papel de que tiene que explicarle las cosas, porque uno presupone que sabrían. Que tendría que ser más comprensivos. No, que tendrían que saberlo. Saberlo. Que, ¿Estar informados? Pues en ocasiones no tanto como debieran. O sea, quiere decir que no están suficientemente informados. No. O que no quieren estar informados. Ahí no lo sé. Pero vamos, que en ocasiones cuesta explicar las cosas y probablemente digo, en mi apreciación personal, sorprende que tengan que explicarse determinadas cosas, ¿no? Claro. Porque uno espera... Lo obvio no hay por qué explicarlo. Claro, pero lo obvio, es decir, las dificultades que uno tiene para generar determinadas acciones en Canarias, sabiendo que somos 7 islas, pues uno aquí lo vive el día a día y lo percibe, y cuando uno intenta explicar que tenemos una isla como el Hierro, que tiene pues, 10.000 habitantes, y que sus habitantes, todos y cada uno de ellos, se merecen como mínimo tener los mismos servicios básicos que el que tiene el de Tenerife, pues digo, eso en Bruselas uno entiende que tenga que explicarlo, ¿no? En Madrid te cuesta más entender que tienes que explicarlo. Esperaría que se conociera más y que se entendiera más esa realidad. Vamos con, tanto en Bruselas como en Madrid, por el asunto de la inmigración irregular. Estoy hablando de la inmigración irregular. Bruselas todavía, o la Unión Europea, salvo algunos países ahí que están con el fronte más o menos, no acaba de comprender el fenómeno. ¿Y Madrid? No, bueno, vamos a ver si nos entendemos, porque aquí hay cosas importantes. Vamos a ver. La obligación de la defensa de las fronteras en la Unión Europea todavía no se ha llegado a ningún acuerdo de que corresponda a la Unión Europea o a la Comisión Europea, como quieran llamarlo. La obligación de la defensa de las fronteras de cada país hoy sigue siendo responsabilidad de cada uno de los estados. Otra cosa muy distinta es que haya acuerdos de ayuda mutua en situaciones de emergencia o situaciones de ataque, etcétera, etcétera. Pero la obligación es una obligación estatal. Por lo tanto, la Comisión Europea puede establecer políticas de cooperación, que esas sí las tiene radicadas en el seno de la Unión, no de forma exclusiva, porque hay políticas de cooperación en la Unión Europea y políticas de cooperación que tienen cada uno de los Estados miembros, pero para que quede claro, es decir, la responsabilidad es de los Estados. Por lo tanto, la responsabilidad de defensa de las fronteras de Canarias, hoy por hoy, es responsabilidad del Estado español. Otra cosa es que solicite apoyo, ayuda económica, diplomática, política al conjunto de la Unión Europea o a un conjunto de países, pero que quede claro que la responsabilidad es estatal, no de la Comisión Europea. Yo sí estuve hace 10, 12 días en Bruselas y sí digo que esa percepción sí existe, ¿eh? Es decir, y un poco esa preocupación, ¿no? Nosotros hace cosas así como un año estamos visitando a la Comisión Europea y diciéndoles que se acuerden también que Canarias es una parte de su territorio europeo, y por lo tanto es frontera, y que Europa tiene un territorio que está situado en el Atlántico y que es frontera con determinados países, frontera marítima, pero al fin y al cabo frontera, con países del África subsahariana, y que Canarias se ofrece en el sentido para que la Unión Europea utilice a Canarias como plataforma para desarrollar políticas activas de cooperación en esos países. Son acciones que venimos intentando hablar en la Comisión, pero es que el Estado español no ha tenido política africana en los últimos, no sé, 40, 50 años, ¿no? Yo creo que no la ha tenido nunca. Pero digo, como tal política exterior, de tal, pero bueno, eso es una opinión también aprendida de periodista, que no vamos allá.
Lo cierto es que cuando hablamos de Canarias, bueno, antes que nada, cuando Coalición Canaria plantea el tema de la población, del incremento de la población, ¿no están ustedes ahí pecando un poco de demagogos? ¿No? Es decir, llevamos... Digo, según le reprochan otros partidos. Pues lo que pasa es que a veces el ser el primero, el avanzado, y cuando te adelantas a un problema que sabes que va a ocurrir o que puede ocurrir, corres el riesgo de que te acusen de irresponsable o de demagogo, etcétera, etcétera. Permíteme hacer un ejemplo. Cuando hace cosa de 6 meses o 8 meses, en abril, tuvimos la avalancha de inmigración irregular de Mauritania y dijimos, ojo, que podemos ir a un acuerdo con Mauritania, pero como no nos pongamos a trabajar en 2 vías, en controlar el tema de Mauritania y ponernos a trabajar inmediatamente en el tema Senegal, es simplemente cerrar, es decir, desplazar el problema. Y nos dijeron que éramos unos alarmistas. Cuando dijimos que si arreglamos el problema en el norte de Senegal, pues se iba a desplazar al sur, pues nos dijeron que éramos unos alarmistas y que ya estábamos haciendo demagogia, etcétera, etcétera. Bueno, pues el adelantarse a los problemas y avisar y preverlos a veces te lleva a que te acusen los otros de alarmistas, pero bueno, la obligación está en hacerlo, ¿no? Bien, también la Unión Europea, aunque vaya siendo sensible, y el otro día recogió un dato de que los presupuestos del 2005, por ejemplo, la Comunidad Europea pues dejó el 80% de lo consignado, que eran unos 50 millones de euros, 50 millones dedicado a inmigración, no los había gastado. Es decir, que tampoco, también los estados probablemente, o sea, o a la comisión, o a la propia comisión, este fenómeno le ha venido como nuevo, ¿no? No, vamos a ver, la Comisión Europea tiene desde hace muchísimos años una cosa que se llaman los fondos FED, que son los fondos europeos al desarrollo. En este momento está con los países programando cuáles los programas de desarrollo. Y la Comisión tiene un principio que se llama el principio de apropiación, es decir, podría optar la Comisión por decirle, oiga, no, usted, Senegal, usted debe invertir en agricultura y no en infraestructura. La Comisión tiene el principio ese de apropiación, que es decir, que se sienta con el país de turno, en este caso Senegal, Mauritania, Cabo Verde, que son los que más conocemos en este caso, definen cuáles son sus intereses, la Comisión se apropia, por eso se llama así, se apropia, hace suyo la definición de los intereses o de los objetivos que tiene el país y a partir de ahí planifica cuál es el programa de cooperación que va a tener con ese país. Bueno, después regular cómo se invierte ese dinero, etcétera, tiene sus dificultades, pero estamos hablando de fondos muy, muy importantes destinados por parte de la Comisión hacia esos países, ¿no? Ahora, otra cosa es que hay que invertir muchísimo más porque las necesidades son muy amplias, ¿no? Bien, ya sabe que don Javier se quiere llevar muy bien con la Comisión y con la Unión Europea. En fin, eso es. No. Sí, oiga, sí, las estrategias de diálogo siempre son más positivas que las de confrontación, generalmente. Confrontación cuando hay que tenerla, ¿no? Pero tampoco por sistema, cosa que hacen algunos partidos y algunas fuerzas políticas y algunos gobiernos, de por sistema subirse al monte. Entonces, al monte hay que subir pues cuando hay que subir al monte, ¿no? Pero no cuando no hay que subir. Bien, Canarias, plataforma tricontinentalidad. Canarias, digamos, foro para extender el desarrollo en África. Todo eso es compatible hoy, es viable hoy con ese fenómeno de los cayucos y sobre todo, ¿qué es lo que hay que hacer que no se ha hecho para evitar esa tragedia humana y esa pérdida de vidas humanas que se está produciendo día tras día y sin que esto tenga solución? Hombre, vamos a ver, aquí lleva medidas a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Medidas a corto plazo. Mire, si no salen los cayucos, no mueren en el mar. Luego, lo digo porque hay mucha política progresista, o falsamente progresista, que dice, bueno, pues no, déjenos subir los cayucos, que lleguen y ya veremos qué pasa. No, mire usted, es que el cayuco se pueden ahogar. Luego, si no queremos que se ahoguen, pues habrá que poner todos los medios para que no salgan. Digo, medidas a corto plazo. Luego ahí tiene que haber medidas coercitivas hacia la salida.
tiene que haber medidas coercitivas si aquellos que salen no generar la sensación de que, bueno, que tiene un riesgo muy alto, porque es el riesgo de la pérdida de la vida, y por tanto, bueno, pero que aquel que llega pues tiene todas las salidas del mundo y al cabo del tiempo tendrá o papeles o tendrá o estará libre sin poder trabajar y bueno, y al cabo de X años pues le darán papeles. Bueno, no, mire usted, hay que generar una conciencia por tanto en origen en esos países de que aquel que llegue irregular debe ser devuelto, porque una inmigración irregular además impide otras series de situaciones. Me explico. Si generamos mano de obra irregular y por tanto mano de obra más susceptible de ser explotada, por tanto, o no atendida como debiera ser, pues es difícil que se puedan producir una de las medidas que siempre hemos propuesto, que es la apertura de cupos de mano inmigrante, incluso por temporales. Lo ha hecho, si lo hicieron los españoles con Francia durante muchos años en la recolección de determinados campos franceses, iban 2 o 3 meses a trabajar y volvían. Por toda la vendimia. Bueno, pues eso se ha producido, pues sí se ha producido. Bueno, ¿eso es factible hacerlo hoy en día? Es factible hacerlo hoy en día si se hace de forma ordenada. Ahora, claro, si generamos una mano irregular, de obra irregular, pues ese problema no. Y si no se logran los acuerdos de repatriación. Claro, porque para lograr acuerdos de repatriación, y vuelvo a lo que dije antes, hay que tener relaciones de confianza. Es decir, y bueno, para eso hace falta generar una política diplomática exterior del Estado español en este área más cercana, que vuelvo a repetir, España. Digo, gobierno, el del PSOE, el PP, todos los que ha habido, ninguno ha tenido. Es decir, ha sido algo con lo que ha abandonado. Hay lugares en los que no tenemos ni embajada. Es decir, y claro, no por mandar a un embajador de la noche a la mañana logramos allí generar una política de relaciones de amistad perfecta, ¿no? Bueno, llevará su tiempo, ¿no? Generar los contactos. Bueno, es algo lo que hay que hacer. Luego, eso son medidas a corto, a medio plazo y a largo plazo. Hay que establecer las condiciones necesarias, suficientes, para que esas personas no tengan la necesidad de emigrar. ¿Cómo se pueden generar esas condiciones? Bueno, pues yo voy a hablar de lo que conocemos, de lo que hemos estado trabajando en combinación con la Comisión, con algunos de esos países. Bueno, se entiende que un área principal debe ser generar un área de libre comercio en esa zona que genere economías de escala. Hay que generar infraestructuras, entiéndase, las carreteras de turno para que permitan conectar los distintos países y a partir de ahí se puedan mover las mercancías y por lo tanto abrirse el comercio. Hay que generar situaciones de apoyo a la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Pues eso que a veces criticamos nosotros, es la necesidad de que haya un poder público que imponga orden, pero que recoja la basura, por poner un ejemplo, o que dé servicios municipales. Toda esa serie de procesos son los que pueden en este momento o están planteados en las conversaciones bilaterales entre la Comisión y los Estados miembros ir generando. Y eso a medio y largo plazo se puede hacer. Y después hay ocasiones puntuales. Ocurrió hace, creo que un año y pico, no recuerdo exactamente la fecha, que se produjo una situación específica en el tema de Senegal y Mauritania, una plaga de langosta. A lo mejor si se hubiera actuado con anterioridad ante esa plaga de langosta, no se hubiera producido la hambruna que se produjo en esa circunstancia, pues porque a lo mejor se arreglaba enviando a equipos de fumigación. No lo sé. Esas son las cosas que tiene que... Bien, don Javier, se nos va el tiempo. Y claro, don Javier Ortiz es también presidente de Coalición Canaria en Tenerife. Prácticamente había que hacer otra entrevista sobre este capítulo. Ustedes tienen muchas luchas internas para las candidaturas, tienen dificultades en las candidaturas a los ayuntamientos, a cabildos, etcétera. Hombre, hubo alguna voz por ahí que salió hablando de ese tema y usted, que nunca sale y que está ahí como escondido, marcó el rumbo del silencio. Entonces, pero bueno, a lo que iba. Hay muchas luchas, muchas peleas internas. Afortunadamente... Están como otros partidos que parece que están a la greña. No, hombre, vamos a ver. Discusiones internas existen, claro que sí. Es decir, mientras se mantengan en el seno de las discusiones, y además se mantengan en el seno de las discusiones internas, son buenas, sanas y deseables. No demasiadas, afortunadamente, ¿no? Con lo cual, pues menos problemas para los responsables, en este caso, de la Comisión Ejecutiva Insular en Tenerife. O sea que eso, afortunadamente, no.
¿Habrá problemas? Pues algunos seguro, como en todos lados, ¿no? Pero de momento las cosas están relativamente bien, ¿no? Oye, según las encuestas, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber resultados? Empate técnico, ventaja entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, baja del PP, subida del PP. Pues según lo que estamos trabajando nosotros, va a ganar Coalición Canaria. Va a ganar Coalición Canaria. Bueno, claro, para eso trabajamos día a día, ¿no? Ya. O sea, eso es lo que intentamos, ¿no? ¿A mucha distancia? Vamos a ver, intentar aproximar resultados hoy en día, después de las experiencias que hemos tenido con las diferencias entre las encuestas y los resultados finales, es muy aventurado. Yo lo que se puede decir es que nosotros tenemos una fortaleza importante, para eso trabajamos día a día, y lo que llevamos un año, digo, en el caso de Tenerife, es fortaleciendo la organización, teniendo innumerables reuniones con los comités locales, haciendo un esfuerzo considerable, atrayendo nueva gente, fortaleciendo la organización. Y tenemos una organización más viva que nunca. Por lo tanto, yo hoy puedo decir que podemos enfrentar el proceso electoral de la forma mejor posible. Pues habrá que corregir algunos errores que hemos tenido, habrá que hacer un esfuerzo mayor, y yo estoy convencido que al final, en mayo del 2007, tendremos unos muy buenos resultados. Oiga, el titular de su consejería, el señor Mauricio, ya ha anunciado que renuncia a todo tipo de protagonismo de candidato, posiblemente pase a ser presidente, pero en plano honorífico, más o menos. Pero sí que se sitúa en la reivindicación de que la presidencia, o el candidato, perdón, a la presidencia del gobierno autónomo tiene que ser inexorablemente de Gran Canaria. No, permítame que diga un matiz, salvo que una amplia mayoría de la organización decida lo contrario. Eso es exactamente lo que ha dicho, y por lo tanto no ha dicho nada más que lo que recogen los acuerdos internos de Coalición Canaria, que por tanto es que hay un principio que entendemos que entendimos en su momento que debía regir las relaciones internas, que lo que no podíamos estar es en la discusión permanente, que si porque digamos el principio ese de la alternancia, pero que lo que no podíamos era desaprovechar los grandes valores que teníamos en un momento determinado, y que si sentados en una mesa entendíamos que era mejor para la organización romper o no ese principio de alternancia, lo decidiríamos. O sea, muy bien, pues muchísimas gracias a don Javier González Ortiz, viceconsejero de Economía y también de Asuntos Económicos con la Unión Europea, del Gobierno de Canarias, presidente de Coalición Canaria en Tenerife. ¿Usted desea agregar algo, don Javier? No, muchas gracias por invitarme, y aquí estamos. Se nos ha pasado el tiempo rápidamente, habría muchas más cosas que plantearle, y esperamos que en un futuro próximo pues tengamos la ocasión de hacerlo, de que acepte también nuestra invitación a que venga aquí a Canal 8 y que venga al programa de Directo al Objetivo. Muchas gracias a don Javier, y a ustedes pues desearles lo mejor como siempre, desearles también que vayan almacenando información y documentación al hilo de estas declaraciones y de otras declaraciones que se producen por parte de los responsables públicos, y que sean felices en la medida de lo posible. Si están informados, siempre serán más felices. Muchas gracias.